Un jadeo agudo resonó por todo el gran salón de baile. El músico dejó de tocar a media nota. Las copas de cristal se congelaron a medio camino de los labios de los invitados. Más de 300 pares de ojos se giraron hacia las enormes puertas mientras éstas se abrían lentamente. Lady Blanche Fire entró tambaleándose. Su vestido de compromiso, antes blanco e impecable, estaba cubierto de lodo. Sus elegantes guantes estaban rotos. Le faltaba un zapato. No parecía una novia noble, sino alguien que acababa de sobrevivir a una pesadilla. La duquesa se puso de pie de un salto. Blanche. Blanche. Un murmullo recorrió el salón. ¿Qué le pasó? ¿Dónde ha estado? Hizo esperar a todo el reino. Esto es de lo más irregular. Los ojos asustados de Blanche buscaron por toda la sala hasta encontrar a Lord Horus. Por un breve instante, el alivio inundó su rostro. Dio un paso tembloroso hacia él. Horus, lo siento mucho. Antes de que pudiera terminar, Horus sacó lentamente el anillo de compromiso de su bolsillo. Lo colocó sobre la mesa. La miró directamente a los ojos y dijo con una voz tan fría que silenció todo el salón. ¿Ya terminaste de humillarme? Un silencio doloroso llenó la sala. Blanche abrió la boca. Horus, por favor, déjame explicarte. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, su padre dio un paso lento hacia adelante. La voz del duque resonó por todo el salón. ¿Basta? Has hecho esperar a las familias más poderosas del reino durante más de 3 horas. ¿Te presentas ante nosotros vestida así, y esperas que creamos que tienes una buena razón? La voz de Blanche tembló. Padre, había una mujer muriendo junto al camino. No pude dejarla ahí. La sala estalló en susurros. Retrasó su propio compromiso por una mendiga. Imperdonable. Eligió a una extraña antes que a su propia familia. ¿Cómo pudo hacer eso? Impensable. El duque cerró los ojos. Por un breve instante, no parecía un padre, sino un hombre aterrorizado por la vergüenza pública. Entonces, ante los ojos de todos los nobles presentes, tomó la mano de Blanche, retiró lentamente el antiguo anillo de la familia Fire y pronunció las palabras que destrozaron su corazón para siempre. Desde este momento, ya no eres mi hija. Blanche no gritó. No discutió. Ni siquiera intentó defenderse de nuevo. Una sola lágrima rodó por su mejilla mientras el único hogar que había conocido en su vida desaparecía en una sola frase. Pero lo que nadie dentro de ese salón sabía era que aquella anciana olvidada, tendida junto al camino, pronto cambiaría el destino de todos los presentes, incluido el propio rey. Antes de descubrir cómo un acto de bondad convirtió a la hija desheredada de un duque en la mujer que cambiaría un reino entero, tómense un momento para darle like a este vídeo, suscribirse a nuestro canal y contarnos en los comentarios desde donde nos están viendo hoy. Nos encantaría darles la bienvenida. Ahora regresemos a la mañana en que todo el reino creía que Lady Blanche Fire estaba a punto de vivir el día más feliz de su vida. Sin saber que, antes del atardecer, perdería su título, su familia y al hombre con quien creía que se casaría para siempre. La luz de la mañana entraba a raudales por las enormes ventanas del castillo Fire, convirtiendo los pulidos pisos de mármol en ríos de oro. La finca nunca había estado tan llena de vida. Los sirvientes corrían por los interminables pasillos cargando bandejas de plata, copas de cristal, manteles bordados, enormes arreglos florales e invitaciones cuidadosamente dobladas. Afuera, los jardineros recortaban las últimas rosas rebeldes, mientras los mozos de cuadra cepillaban a los magníficos caballos hasta que su pelaje brillaba. Los carruajes se alineaban a lo largo del camino, trayendo a familias nobles de cada rincón del reino. En todas partes se respiraba emoción. Durante semanas, los periódicos solo habían hablado de un evento, el compromiso del siglo. Hoy, Lady Blanche Fire se convertiría oficialmente en la prometida de Lord Horus Winfield, heredero de una de las familias nobles más ricas del reino. Dentro del gran vestíbulo, el duque Albert Fire recibía personalmente a cada invitado. Su sonrisa nunca parecía desvanecerse. Nuestra Blanche eligió bien. Horus es un caballero de excelente carácter. No podríamos pedir un mejor partido. Felicidades, Su Excelencia. Un magnífico partido, sin duda. La decoración es exquisita.
Los caballeros lo felicitaban mientras sus esposas admiraban la decoración del castillo. Cerca de allí, la duquesa Victoria estaba de pie frente a un grupo de damas nobles, desdoblando con cuidado el vestido de compromiso de Blanche. La seda color marfil brillaba bajo los candelabros. El encaje vino de París, dijo con orgullo, pasando los dedos suavemente por las mangas. Cada puntada fue cosida a mano. Blanche no merece menos. Las damas suspiraron con admiración. Es exquisito. Nunca había visto algo así. Victoria sonrió con una satisfacción silenciosa. Todo tenía que ser perfecto. No solo porque su hija merecía la felicidad, sino porque el apellido Fairome merecía admiración. Mientras todos buscaban a Blanche, ella no estaba cerca del salón de baile. En cambio, se encontraba en las cocinas del castillo, riendo con las muchachas de repostería. «Cuidado», rió Blanche, cuando una joven criada casi dejó caer una bandeja de pasteles azucarados. «Si eso cae al suelo, Alfred le dirá a todos que yo me los comí antes de que llegaran los invitados». La nerviosa muchacha estalló en carcajadas. «Usted nunca dejaría que me culparan a mí, mi señora». «Por supuesto que no». Blanche ayudó a acomodar los pasteles ella misma antes de llevar flores frescas al comedor. En el camino, notó que una de las criadas más jóvenes lloraba en silencio detrás de una puerta. «¿Qué pasó?», preguntó con dulzura. «La fiebre de mi madre volvió esta mañana. Quería quedarme con ella, pero hoy nos falta personal». Blanche le apretó suavemente la mano. «Termina tus tareas y luego vete a casa temprano. Yo hablaré con Alfred». «Gracias, señora», el alivio inundó el rostro de la muchacha. «Gracias, mi señora». Momentos después, Blanche estaba afuera ayudando al jardinero principal a acomodar rosas blancas alrededor de la fuente. Cuando escuchó gritos provenientes de los establos, corrió a través del patio. Una yegua asustada acababa de dar a luz, y el pequeño potrillo luchaba por ponerse de pie. El jefe de establos se veía agotado. Blanche se arrodilló sin dudarlo. «Ahí estás», susurró suavemente, acariciando al animal tembloroso hasta que encontró el equilibrio. El viejo jefe de establos sonrió. «He cuidado caballos durante 40 años, pero siempre parecen más tranquilos cuando usted está cerca. Creo que simplemente está tratando de impresionar a todos antes de la celebración de hoy». El anciano soltó una carcajada. La noticia se corrió rápidamente entre el personal de servicio. Lady Blanche ayudó a otra criada. «Estuvo en las cocinas esta mañana. Hasta fue a revisar al potrillo». Una anciana ama de llaves sonrió con calidez. «Si algún día Lady Blanche se convierte en la señora de esta finca, envejeceremos todos sonriendo». «Ay, qué hermoso, de verdad. Sería una bendición, una verdadera bendición». Poco después, Alfred, el mayordomo, encontró a Blanche sacudiéndose pétalos de flores de las mangas. «Aquí estás», dijo con un suave suspiro. «Busqué por todo el castillo». «Estaba ayudando», sonrió ella. «Lo sé». Alfred había visto a Blanche crecer, de una niña curiosa a una joven llena de compasión. Le había enseñado a servir té sin derramarlo, a saludar a los nobles visitantes, e incluso a montar su primer pony. Cada Navidad, ella dejaba en secreto un pequeño regalo envuelto afuera de su habitación, fingiendo no saber nada al respecto. Alfred se enderezó. «Su madre ha preguntado por usted al menos 5 veces. Entonces será mejor que deje de hacer esperar a su excelencia». Antes de llegar al vestíbulo de entrada, otro carruaje entró al patio. Lord Horus Winfield bajó, alto, elegante, perfectamente vestido. Su cálida sonrisa conquistó de inmediato a los invitados reunidos. El duque Albert lo recibió como a un hijo. «Qué gusto verte, Horus». «El honor es mío, su excelencia». Los sirvientes cercanos admiraron lo educado que parecía. Entonces, mientras Horus cruzaba el patio, un mozo de cuadra cubierto de barro rozó accidentalmente la manga de su abrigo. El muchacho se paralizó. «Lo siento muchísimo, mi señor». Horus sonrió con amabilidad. «No pienses más en eso». El niño asustado se alejó apresuradamente. Momentos después, cuando nadie parecía estar mirando, Horus se quitó tranquilamente sus guantes de cuero y se los entregó a un sirviente,
con una expresión que ya no mostraba ni rastro de amabilidad, sino puro desagrado por haber sido tocado por manos sucias. Las horas pasaron y el castillo se llenó de música y risas mientras los últimos invitados llegaban para el gran anuncio. Nadie notó que Blanche, después de terminar sus tareas voluntarias, se había escabullido a su habitación para prepararse. Nadie sospechaba que, en cuestión de horas, su mundo entero se desmoronaría. Esa misma tarde, mientras el camino hacia el castillo se llenaba de carruajes dorados, Blanche decidió tomar un atajo por un sendero apartado que bordeaba el bosque, para llegar antes al ala oeste sin cruzarse con los invitados. Fue entonces cuando escuchó un gemido débil proveniente de entre los arbustos junto al camino. Se detuvo. Escuchó de nuevo. Ahí estaba, un sonido apenas perceptible, como el lamento de alguien que ya casi no tenía fuerzas para pedir ayuda. Blanche se apartó del sendero y encontró a una anciana tendida entre la maleza, con el rostro pálido, los labios resecos y una herida profunda en la pierna que ya empezaba a infectarse. La mujer apenas podía abrir los ojos. «Por favor», susurró la anciana. «Ayúdame». Blanche no lo dudó ni un instante. Se arrodilló junto a ella, sin importarle que el lodo arruinara su vestido de compromiso. Rasgó un trozo de su propia enagua para vendar la herida. Cargó a la anciana como pudo hasta el camino principal, gritando para pedir ayuda hasta que un carretero que pasaba se detuvo. Juntos, subieron a la anciana a la carreta y la llevaron hasta la casa del médico del pueblo más cercano. El médico examinó la herida con gesto grave. «Un poco más y esta mujer no lo habría contado», dijo. «Usted le salvó la vida». Blanche se quedó junto a la anciana hasta que sus fiebres bajaron y su respiración se calmó. Solo entonces, con el corazón latiéndole con fuerza, se dio cuenta de la hora. El sol ya se había puesto. Su compromiso, el evento más esperado del reino, había comenzado hacía más de 3 horas. Cuando por fin llegó al gran salón, la puerta se abrió lentamente ante los ojos de 300 invitados. Su vestido, antes blanco e impecable, estaba manchado de lodo. El delicado encaje del dobladillo se había rasgado contra las piedras del camino. Mechones sueltos de cabello dorado enmarcaban un rostro marcado por el agotamiento, mientras finos rasguños cubrían sus manos de tanto ayudar a subir a la anciana a la carreta. Por un breve instante, Blanche creyó que todo estaría bien en cuanto lo explicara. Dio un paso al frente. «Lo siento, llegué tarde». Antes de que pudiera decir otra palabra, Horus la miró con unos ojos más fríos de lo que jamás había visto. «¿Ya terminaste de humillarme?» Las palabras la golpearon con más fuerza que cualquier bofetada. Se quedó mirándolo, incrédula. Ni una sola vez le preguntó si estaba herida. Ni una sola vez se preocupó por saber si estaba a salvo. Su única preocupación era la vergüenza que él creía que ella le había causado. Blanche tragó saliva con dificultad. Había una anciana junto al camino. Estaba gravísima. El médico dijo que habría muerto si nadie se detenía a ayudarla. Su voz se mantuvo firme a pesar del miedo que crecía en su interior. No podía dejarla ahí. En lugar de comprensión, los susurros se extendieron por el salón. Una mendiga. Retrasó el compromiso por una desconocida. Jamás había escuchado semejante tontería. Una noble se inclinó hacia su acompañante y susurró lo bastante alto como para que los invitados cercanos la oyeran. Imagínense, arriesgar un título por una mendiga. Varios asintieron. Blanche pasó la mirada de un rostro conocido a otro. Ni una sola persona la defendió. Incluso quienes horas antes habían alabado su bondad, ahora evitaban mirarla a los ojos. Al frente del salón, el duque Albert descendió lentamente los escalones de mármol. Cada paso resonaba en el silencio del salón. Se detuvo a solo unos pasos de su hija. Su expresión reflejaba decepción, no alivio. Hiciste esperar a todas las familias nobles de este reino. Los ojos de Blanche se llenaron de lágrimas. Padre, por favor, escúchame. Ya escuché. No has oído lo que pasó. He oído suficiente. Su voz se mantuvo firme, pero la ira hervía bajo cada palabra. Durante generaciones, esta familia ha sido respetada porque honramos nuestras responsabilidades. Blanche lo intentó una vez más. Solo quería salvarle la vida. Albert miró a su alrededor, hacia el salón repleto.
Vio cientos de ojos observando. Imaginó los periódicos de mañana. Imaginó los chismes extendiéndose por todo el reino. Su orgullo venció a su amor. Lentamente, tomó la mano izquierda de Blanche. Ella lo miró con confusión. Sin decir una palabra más, retiró el antiguo anillo de sello de la familia Fairome, que había pertenecido a las hijas de esa familia durante generaciones. El salón cayó en un silencio absoluto. Albert cerró el puño alrededor del anillo. Entonces pronunció las palabras que Blanche recordaría por el resto de su vida. Desde este día en adelante, hizo una pausa, no llevas ni mi nombre ni mi protección. Blanche sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Buscó desesperadamente el rostro de su madre. Victoria estaba de pie, paralizada junto a la mesa del compromiso. Las lágrimas corrían en silencio por sus mejillas. Quería hablar. Quería correr hacia su hija. En cambio, dio un paso adelante con manos temblorosas. Alrededor del cuello de Blanche descansaba un collar de zafiros que había pasado de madre a hija durante generaciones. Victoria lo desabrochó con cuidado. Sus dedos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Lo siento, susurró tan bajo que solo Blanche pudo oírla. Blanche no opuso resistencia. Simplemente bajó la cabeza. A veces el silencio duele más que cualquier discusión. Horus se acercó después. Su expresión seguía perfectamente compuesta. Extendió la mano, el anillo de compromiso. Blanche miró el diamante que descansaba en su dedo. Apenas ayer había simbolizado un futuro. Hoy no significaba nada. Sin protestar, se lo quitó y lo colocó en la palma de Horus. Él lo guardó en su bolsillo antes de decir en voz baja: quizás realmente perteneces entre la gente que elegiste. Esas palabras terminaron de destrozar lo último que quedaba del corazón de Blanche. Se dio cuenta de que jamás había conocido de verdad al hombre que tenía frente a ella. Incapaz de soportar un instante más dentro del salón, se dio la vuelta hacia las puertas. Nadie la detuvo. Nadie pronunció su nombre. Nadie la siguió. Al llegar al vestíbulo de entrada, Alfred apareció silenciosamente desde las sombras. Sus ojos estaban rojos. Sin decir palabra, colocó una pequeña bolsa de cuero en sus manos. Blanche lo miró sorprendida. Dentro había suficientes monedas para sobrevivir varias semanas. Alfred cerró suavemente los dedos de ella alrededor de la bolsa. Una casa puede cerrar sus puertas, dijo con voz temblorosa, pero el cielo jamás cierra su corazón. Por fin, Blanche ya no pudo contener las lágrimas. Abrazó al anciano mayordomo que la había querido como a su propia hija. Gracias, susurró entre sollozos. Alfred observó impotente cómo ella cruzaba las puertas del castillo sin nada más que la ropa que llevaba puesta y la pequeña bolsa escondida bajo su capa. La oscuridad ya comenzaba a cubrir el campo. No tenía destino, ni familia, ni hogar. Horas después, el castillo había quedado en silencio. Los invitados se habían marchado. La decoración permanecía intacta, recordatorio de una celebración que nunca ocurrió. Incapaz de dormir, el duque Albert vagó por los pasillos silenciosos hasta encontrarse frente a la puerta de la habitación de Blanche. La abrió lentamente. Todo seguía exactamente como ella lo había dejado. Los libros descansaban ordenados en los estantes. Flores frescas seguían junto a la ventana. Su chal favorito estaba doblado sobre una silla. En su mesa de noche había una tarjeta de cumpleaños desteñida que ella le había hecho cuando tenía solo 6 años. Con letra infantil decía: para el mejor padre del mundo entero. Siempre te haré sentir orgulloso. Albert se sentó pesadamente al borde de la cama. Por primera vez ese día, lloró. Pero incluso entonces, su orgullo seguía susurrándole que había hecho lo correcto. Mientras tanto, afuera de las puertas del castillo, Blanche estaba sola bajo el cielo nocturno. Se abrazó a sí misma contra el frío. Entonces una voz familiar la llamó suavemente desde atrás. «Ven a casa conmigo». Blanche se dio la vuelta. Mami estaba de pie junto al carruaje. No había dicho «ven a mi casa». Había dicho «ven a casa». Blanche había pasado toda su vida dentro de uno de los castillos más grandiosos del reino. Sabía cómo saludar a los reyes.
Sabía que tenedor iba junto a cada plato en un banquete real. Podía bailar cada danza formal sin perder un solo paso. Pero en su primera mañana dentro de la pequeña cabaña de Mami, descubrió que no sabía cómo encender una estufa. Mami la observó con los brazos cruzados mientras Blanche golpeaba 2 piedras de pedernal por lo que parecía la 20ª vez. Nada ocurría. Blanche frunció el ceño. Creo que la estufa me odia. Mami sonrió. La estufa no sabe que eres una dama. Después de varios intentos más, una diminuta chispa por fin prendió. Blanche se inclinó para celebrar. Una bocanada de humo le explotó en la cara, cubriéndole la punta de la nariz de hollín. Mami se rió tanto que tuvo que sostenerse de la mesa. Cuando Blanche vio su propio reflejo en la tetera, también se echó a reír. Fue la primera carcajada genuina que había soltado desde que dejó el castillo. Cocinar tampoco resultó más fácil. Cortó las verduras tan desparejo que algunos trozos eran enormes mientras otros casi desaparecían. Intentar amasar pan solo hizo que la harina explotara por toda la cocina. Para la hora del almuerzo, ambas mujeres parecían haber quedado atrapadas en una tormenta de nieve. Un grupo de niños del pueblo se asomó por la ventana abierta. Un niñito soltó una risita. Señorita Blanche, ella levantó la vista, creo que el pan está ganando. Los niños estallaron en carcajadas. Blanche miró la masa informe que descansaba sobre la mesa y rió junto a ellos. Puede que tengan razón. Mami finalmente rescató lo que quedaba de la masa. Hasta el mejor panadero quemó su primera hogaza alguna vez. Con el paso de los días, Blanche aprendió lo distinta que era la vida cotidiana. El agua no aparecía con el toque de una campana. Alguien tenía que ir a buscarla. La ropa no volvía doblada por sí sola después de usarse. Alguien tenía que lavarla. Las comidas requerían planeación, porque la comida era preciosa. Cada moneda importaba. Cada hogaza importaba. Cada vecino importaba. Cada noche después de la cena, Mami preparaba una tetera. Las 2 mujeres se sentaban afuera de la cabaña, bajo el viejo roble, mientras el pueblo se sumía lentamente en el silencio. Esas noches se convirtieron en la parte favorita del día de Blanche. Una noche, Mami puso una camisa rota sobre el regazo de Blanche. Hoy, dijo, aprenderás a remendar ropa. Blanche examinó la aguja con incertidumbre. Nunca he sostenido una. Lo sé. Mami guió pacientemente sus manos hasta que las puntadas se volvieron más rectas. Las cosas más fuertes suelen ser las que se reparan con cuidado. Otra noche, Mami dividió una simple hogaza de pan en varios trozos pequeños. Blanche se veía confundida. Solo somos nosotras 2. Mami sonrió. La señora Ellis perdió a su esposo el invierno pasado, colocó un trozo en una canasta. El señor Cooper ha estado enfermo toda la semana, otro trozo se unió al primero. Los gemelos de al lado crecen más rápido de lo que su madre puede alimentarlos. Pronto, casi todo el pan había desaparecido. Blanche miró el pequeño trozo que quedaba. ¿Y nosotras? Mami sonrió con serenidad. Nunca hemos pasado hambre después de alimentar a alguien más. Blanche llevó las canastas por todo el pueblo ella misma. Vio una gratitud que ningún banquete grandioso le había mostrado jamás. Poco a poco, comenzó a entender algo que el castillo nunca le había enseñado. La generosidad no se medía por cuánto poseía alguien. Se medía por lo que estaba dispuesto a compartir. Una tarde le preguntó a Mami en voz baja. ¿Por qué hay gente tan cruel? Mami miró hacia el sol poniente antes de responder. La soledad puede endurecer un corazón si se queda ahí demasiado tiempo. Blanche pensó en su padre. Mami continuó. Y la venganza solo mantiene viva esa soledad. Entonces el perdón es mejor. No borra el dolor. Solo evita que el dolor elija tu futuro. Esas palabras se quedaron con Blanche. Varias semanas después, la emoción se extendió por el pueblo. El viejo puente de madera que cruzaba el arroyo finalmente se había vuelto peligroso. Los aldeanos se reunieron con madera y herramientas para reconstruirlo antes de que llegaran las lluvias de otoño. Blanche se unió a ellos sin dudarlo. Mientras luchaba por levantar una pesada viga, otro par de manos tomó el extremo opuesto.
Quizás deberíamos cargarla juntos, sugirió una voz alegre. Ella levantó la mirada. El joven sonrió con calidez. Vestía ropa sencilla de viajero y botas resistentes cubiertas de polvo. No había nada en el que sugiriera riqueza o importancia. Soy Arthur, dijo. Blanche. Un gusto conocerte, Blanche. Juntos cargaron la madera a través del puente mientras conversaban con soltura. Arthur saludó a cada aldeano como si los conociera desde hacía años. Ayudó a hombres mayores a levantar piedras. Reparó postes de cercas rotos sin que se lo pidieran. Cuando los niños necesitaban trozos más cortos de madera, se arrodillaba junto a ellos y les enseñaba a medir con seguridad antes de cortar. En menos de una hora, todos lo querían. Entonces ocurrió el desastre. El testarudo ganso blanco de Mami vino cargando por el campo con las alas extendidas. Arthur miró por encima del hombro. ¿Ese pájaro viene corriendo hacia mí? Antes de que nadie respondiera, el ganso lo persiguió por todo el puente. Arthur soltó el martillo y corrió. Los niños se reían tan fuerte que apenas podían respirar. Hasta el viejo carpintero se secó las lágrimas de risa. Arthur finalmente se subió a una carreta de madera para escapar. Me rindo, anunció. El puente le pertenece al ganso. Blanche rió hasta que le dolieron las mejillas. No se había dado cuenta de cuánto había extrañado reír. Esa tarde, escondido entre una hilera de árboles a lo lejos, sobre el pueblo, el duque Albert permanecía sentado en silencio sobre su caballo. No le había dicho a nadie a dónde iba. Desde donde estaba, observó a Blanche compartiendo pan con niños que reían antes de unirse a Arthur y los aldeanos para terminar de reparar el puente. Se veía cansada. Su vestido era sencillo. Sus manos estaban más ásperas que antes. Sin embargo, su sonrisa parecía más brillante que cualquiera que él recordara. Albert bajó la mirada. Sonríe más aquí de lo que jamás sonrió en mi palacio, se susurró a sí mismo. Por primera vez, la duda se instaló en su corazón. Mientras el sol desaparecía tras las colinas, Blanche y Arthur conversaban junto al puente ya terminado, mientras los aldeanos celebraban su trabajo. Desde su porche, Mami los observaba en silencio. Se envolvió en su chal y sonrió para sus adentros. No dijo nada. Algunos futuros eran demasiado hermosos para perturbarlos antes de tiempo. Casi había pasado un año desde que Blanche se marchó del castillo Fairome, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y la pequeña bolsa de Alfred escondida bajo su capa. La vida en el pueblo ya no le resultaba desconocida. Cada mañana, antes de que sonaran las campanas de la iglesia, los niños se reunían bajo el viejo roble, cargando libros gastados y pequeñas pizarras bajo el brazo. En cuanto Blanche aparecía, corrían hacia ella. Señorita Blanche, ¿leeremos otra historia hoy? ¿Nos enseñará las palabras nuevas que prometió? Ella sonrió mientras se acomodaban en el pasto. Haremos las dos cosas. Pacientemente, guiaba los deditos por páginas desgastadas, ayudando a cada niño a pronunciar palabras que jamás habían aprendido a leer. Celebraba cada pequeño logro como si fuera la mayor hazaña del mundo. Cuando terminaban las lecciones, cerraba cada libro con cuidado. Ahora vayan a casa antes de que sus madres piensen que los he secuestrado. Los niños reían y corrían por los campos. Sus tardes le pertenecían a Mami. Llevaba canastas llenas de sopa, pan y verduras de cabaña en cabaña. La señora Ellis tenía las rodillas débiles. El viejo señor Cooper aún luchaba por respirar tras su enfermedad invernal. Los gemelos de al lado nunca parecían dejar de crecer. Blanche conocía a cada familia por su nombre. Sabía a quién se le filtraba el techo cada vez que llovía. Sabía quién dejaba en secreto leña afuera de las puertas de los vecinos solitarios. Por primera vez en su vida, pertenecía a una comunidad que no esperaba nada de ella, salvo bondad. Cada noche, después de cenar, ella y Mami tomaban té afuera de la cabaña mientras el sol desaparecía tras las colinas. Esas conversaciones tranquilas se convirtieron en la mejor educación que Blanche había recibido. Una noche, Mami levantó una sola hogaza de pan. Si 8 personas hambrientas tocan tu puerta, ¿qué haces? Blanche sonrió. Cortar rebanadas más pequeñas. Mami asintió con orgullo. Un estómago lleno alimenta el cuerpo.
Una comida compartida alimenta el corazón. Otra noche, Blanche preguntó: ¿por qué la gente que tiene tan poco siempre parece dar tanto? Mami removió su té antes de responder. Porque recuerdan lo que se siente no tener nada. Blanche bajó la mirada, pensativa. La anciana continuó: el orgullo nos dice que protejamos lo que nos pertenece. ¿Y qué dice la humildad? Nos recuerda que nada nos pertenece de verdad para siempre. Esas simples conversaciones fueron cambiando poco a poco la forma en que Blanche veía el mundo. Una mañana luminosa, una risa familiar resonó en la plaza del pueblo. Arthur había regresado. Nadie sabía dónde viajaba entre visita y visita. Nadie preguntaba. Él simplemente aparecía con el amanecer, como si siempre hubiera pertenecido ahí. En minutos ya estaba ayudando a reparar el techo roto de una viuda. Más tarde cargó pesados sacos de grano hasta el molino antes de pasar la tarde arreglando postes de cercas sueltos, para un granjero anciano cuya espalda ya no le permitía ese trabajo. Cada vez que alguien le agradecía, Arthur solo sonreía. Todos necesitamos ayuda alguna vez. Nunca aceptaba pago. Los aldeanos simplemente asumían que era un caballero errante que disfrutaba del trabajo honesto. Blanche se sorprendía sonriendo cada vez que lo veía. Su amistad se había vuelto natural. A veces trabajaban juntos en un silencio cómodo. Otras veces hablaban durante horas mientras recogían verduras o acompañaban a los niños a casa después de las lecciones. Arthur recordaba todo lo que ella le contaba. Si Blanche mencionaba alguna vez que a una viuda le gustaba el té de manzana en lugar del de menta, él lo recordaba. Si ella admiraba las flores silvestres que crecían junto al río, él recogía en silencio un pequeño ramo la próxima vez que pasaba por ahí. Su bondad nunca exigía atención. Simplemente aparecía. Una tarde, Blanche luchaba por mantener el equilibrio sobre un viejo taburete mientras intentaba reparar una ventana rota de mami. Sin decir una palabra, Arthur sostuvo la escalera desde abajo hasta que ella terminó. Solo después se dio cuenta de lo que él había hecho. Pudiste haber dicho algo. No quería que perdieras la concentración. Ella sonrió. Gracias. No fue gran cosa, pero para Blanche lo significó todo. Por supuesto, ninguna visita de Arthur permanecía tranquila por mucho tiempo. En el momento en que el ganso blanco de mami lo veía, bajaba la cabeza y cargaba contra él. Otra vez no, gruñó Arthur. Los niños abandonaban de inmediato sus juegos para ver la persecución diaria. Arthur corría alrededor del pozo con el ganso pisándole los talones. No te he hecho nada, el ganso respondió agitando furiosamente las alas. Arthur finalmente escapó subiéndose a una carreta vacía. Respirando con dificultad, miró hacia abajo al furioso animal. Un día, suspiró dramáticamente, ese ganso heredará el reino. Los niños se desplomaron entre carcajadas. Hasta mami se cubrió la sonrisa con el delantal. Blanche rió tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Mientras tanto, lejos del apacible pueblo, la vida de Horus Winfield había tomado un rumbo muy distinto. Su compromiso con Lady Celeste Ascombe se había convertido en el tema de conversación de la alta sociedad. Celeste provenía de una de las familias nobles más ricas del reino. Al principio, Horus se consideraba afortunado. Luego la realidad se instaló. Nada de lo que hacía la complacía. Ella criticaba su ropa antes de las cenas importantes, corregía sus opiniones frente a los invitados, exigía joyas costosas como si el afecto pudiera comprarse. Cada vez que él intentaba conversar, ella le recordaba que la fortuna de su familia superaba a la de él. Una noche comentó casualmente: «Espero que el matrimonio mejore tus modales». Varios nobles la escucharon. Risas incómodas se extendieron por la sala. Por primera vez, Horus recordó a Blanche defendiéndolo cada vez que otros se burlaban de él. De pronto comprendió lo dulce que ella siempre había sido. El arrepentimiento llegó en silencio y se negó a marcharse. No muy lejos de ahí, el duque Albert cabalgó de nuevo, solo, hacia el pueblo. Escondido tras una hilera de árboles altos, observó a Blanche compartiendo pan con niños que reían, mientras Arthur reparaba una carreta rota cerca de allí. Se veía más feliz de lo que él la había visto jamás. Albert bajó la cabeza. «Sonríe más aquí», susurró con tristeza, «de lo que sonrió alguna vez en mi casa».
Se permitió hacerse la pregunta que había pasado meses evitando. ¿Había costado proteger el honor de su familia la pérdida de la hija que más amaba? Días después, Arthur no apareció. Blanche lo esperó a la mañana siguiente, luego a la otra. Pasó una semana, luego otra. Cada tarde se encontraba a sí misma mirando hacia el camino que llevaba al pueblo. Nunca dijo su nombre en voz alta. Nunca admitió lo que sentía. Pero en el fondo, había comenzado a extrañar al caballero sin título. Poco más de 2 semanas habían pasado desde que Arthur desapareció sin decir palabra. Blanche nunca le preguntó a nadie a dónde se había ido. Simplemente siguió enseñando a los niños del pueblo cada mañana, ayudando a mami cada tarde, y fingiendo que no miraba hacia el camino cada anochecer. Entonces, una mañana luminosa, una voz familiar interrumpió su lección. Creo que le debo una disculpa a alguien. Los niños se voltearon primero. Arthur. Antes de que Blanche pudiera siquiera ponerse de pie, media docena de niños ya lo habían rodeado. Desapareciste. Te perdiste el concurso de pesca. El ganso se veía decepcionado. Arthur rió mientras saludaba a cada niño antes de finalmente mirar a Blanche. Lo siento. Ella sonrió con calma. No tienes que explicarme. Tenía deberes familiares. Habló las palabras con cuidado, sin ofrecer nada más. Por un breve instante, Blanche se preguntó qué tipo de familia requería que alguien desapareciera sin aviso. Entonces recordó el consejo de mami: la confianza no se construye exigiendo respuestas. Se construye dándoles tiempo. Simplemente asintió. Me alegra que hayas vuelto. Arthur sonrió con visible alivio. A mí también. Unos días después, todo el pueblo se reunió para su festival anual de la cosecha. Cintas de colores colgaban entre las cabañas. Largas mesas de madera rebosaban de pan fresco, verduras asadas, pasteles y fruta. Los niños se perseguían por la plaza mientras los músicos llenaban la tarde de melodías alegres. Mami observaba la celebración con una sonrisa traviesa. Sin decirles a ninguno de los dos, había inscrito en secreto a Blanche y Arthur en casi todas las competencias. La primera fue una carrera de 3 piernas. Cuando Blanche descubrió sus nombres en la lista, miró a Arthur. ¿Tú sabías de esto? Pensé que tú sabías, rió él. La carrera comenzó. Ninguno de los dos logró dar más de 3 pasos antes de caer sobre un montón de heno. La multitud estalló en carcajadas. Incluso Blanche no pudo dejar de reír mientras Arthur luchaba por desatar el listón que ataba sus piernas. Creo que ya perdimos. Creo que perdimos hace 5 segundos, respondió Blanche. El siguiente desafío no fue mejor. Durante el concurso de pasteles, Arthur agregó sal en lugar de azúcar por accidente. Un solo bocado bastó para convencer a los jueces de retirar discretamente su pastel de los demás. Los niños se burlaron de él el resto de la tarde. El tiro con arco resultó aún peor. Arthur falló por completo el blanco. Blanche, de alguna manera, le dio a la cerca de madera. El viejo carpintero le agradeció en broma por crearle trabajo extra de reparación. Hasta el concurso de cortar leña terminó en desastre cuando el hacha de Arthur quedó atascada a la mitad de un tronco. Para el atardecer, habían fallado casi todas las pruebas. Curiosamente, a ninguno le importaba. Arthur reía más fuerte que nadie. Ganar nunca había sido la razón por la que había ido. Mientras la noche caía sobre el pueblo, la música se hizo más lenta. Las parejas se reunieron bajo faroles brillantes para el último baile. Arthur se acercó a Blanche. ¿Te gustaría? Ella sonrió. Debo advertirte, no soy muy elegante. He visto tu puntería con el arco. ¿Tan mala fue? ¿Peor? Bailaron de todas formas. Ninguno de los dos notó a mami observándolos en silencio desde su porche. Más tarde esa noche, Arthur ayudó a mami a llevar las canastas vacías de regreso a la cabaña. Antes de irse, ella lo detuvo. ¿Te importa ella? Arthur no respondió. Solo sonrió. Mami asintió con complicidad. Entonces recuerda algo. Arthur esperó. Nunca le pidas a una mujer que elija entre el amor y la bondad. Miró hacia la puerta donde Blanche lavaba tazas de té. Si elige el amor, puede que la pierdas.
Pero si elige la bondad, habrás encontrado a tu esposa. Arthur guardó silencio por varios instantes. Lo recordaré. Lejos de ahí, el duque Albert pasó otra noche sin dormir. El peso de su decisión lo había seguido cada día desde que Blanche dejó el castillo. Finalmente, incapaz de soportarlo más, cabalgó de regreso al pueblo. Esta vez, no se escondió. Blanche acababa de terminar de leer con varios niños cuando lo notó de pie cerca del viejo roble. Los niños se apartaron en silencio. Albert se quitó el sombrero. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, Blanche caminó hacia él. Le ofreció una reverencia respetuosa. «Buenas tardes», dudó apenas un instante. «Su Excelencia». Las palabras golpearon a Albert con más fuerza que cualquier acusación. No un padre, no un papá, solo el título formal que ella antes usaba con extraños. Él abrió la boca para hablar. No salieron palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tras un largo silencio, simplemente asintió, luego dio media vuelta a su caballo y se marchó cabalgando. Blanche observó hasta que desapareció más allá de la colina. Mientras tanto, el futuro cuidadosamente planeado de Horus se venía abajo. Lady Celeste Ascombe se había cansado de fingir. Durante un banquete real al que asistieron algunos de los nobles más poderosos del reino, ella interrumpió a Horus repetidamente, se burló de sus opiniones, y rió abiertamente cuando él se equivocó durante un brindis formal. Finalmente, colocó el anillo de compromiso sobre la mesa. «Me niego a casarme con un hombre tan fácilmente impresionado consigo mismo». Sin otra mirada, se marchó. El banquete quedó en silencio. Para la mañana siguiente, todas las casas nobles conocían lo ocurrido. Pronto la gente comenzó a susurrar algo que Horus jamás esperó escuchar. Quizás Lady Blanche nunca había sido el problema. Su reputación se derrumbó casi tan rápido como su compromiso. Semanas después, movido más por el arrepentimiento que por la esperanza, Horus viajó hasta el pueblo. Imaginaba encontrar a Blanche sola y miserable. En cambio, encontró niños rodeándola bajo el roble. Mami reía mientras Arthur reparaba una rueda rota cerca de allí. Los vecinos saludaban a Blanche con cálidas sonrisas. Ella pertenecía ahí. Se veía más feliz de lo que jamás estuvo a su lado. Por primera vez, Horus comprendió exactamente lo que había desechado. Cuando terminó la lección, se acercó a ella en silencio. «Blanche». Ella se volteó con calma. «Vine a preguntarte algo». Ella esperó. «¿Alguna vez podrás perdonarme?» Una suave sonrisa apareció en su rostro. «Te perdoné hace mucho tiempo». La esperanza brilló en los ojos de él. Entonces ella continuó con suavidad. «Eso no significa que pertenezcamos juntos». Horus bajó la cabeza. No quedaba nada más que decir. En ese mismo instante, el sonido de caballos galopando resonó por el pueblo. Soldados reales entraron a la plaza vistiendo los colores del rey. El capitán desmontó de inmediato. Sin dudarlo, caminó directo hacia Arthur. Entonces, ante los aldeanos atónitos, hincó una rodilla en el suelo. Todos los soldados detrás de él hicieron lo mismo. El pueblo entero quedó paralizado en silencio. El pueblo entero quedó paralizado. El capitán real permaneció de rodillas ante Arthur. Detrás de él, casi 20 guardias reales bajaron la cabeza en perfecto silencio. Hasta los caballos se quedaron inmóviles. Los niños dejaron de reír. La plaza del pueblo, normalmente llena de voces alegres, se quedó tan silenciosa que se podía escuchar el viento agitando las hojas sobre ellos. Finalmente, el capitán habló. Su Alteza Real bajó aún más la cabeza. Su Majestad solicita su regreso inmediato al palacio. Nadie se movió. Nadie respiró. Blanche miró de los soldados arrodillados hacia Arthur, esperando que alguien explicara lo que acababa de escuchar. Arthur cerró los ojos por un breve instante antes de mirarla de nuevo. «Lo siento». Esas dos palabras lo confirmaron todo. No era un viajero cualquiera. No era un caballero errante. Era el príncipe heredero, el futuro rey. Un niñito tiró suavemente de la manga de Blanche. «Señorita Blanche, ¿eso significa que Arthur es de verdad un príncipe?» Blanche no pudo responder.
Todavía intentaba comprender cómo el hombre que reparaba cercas rotas, cargaba grano para granjeros ancianos, y pasaba cada tarde huyendo del ganso de Mami, había sido el heredero al trono todo este tiempo. Arthur se acercó lentamente hacia ella. Quería decírtelo. Ella buscó su rostro. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque quería que me conocieras, hizo una pausa. Antes de conocer mi título. Blanche bajó la mirada. Por primera vez desde que conoció a Arthur, no supo qué decir. Mientras todos luchaban por comprender la verdad, Mami tomó tranquilamente su canasta de flores como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Blanche se giró hacia ella. Tú ya lo sabías. Mami sonrió con dulzura. Desde el día en que llegó por primera vez a este pueblo. Arthur la miró sorprendido. ¿Me reconociste? Reconocí al niño cuya cuna mecí una vez. Antes de que ninguno de los dos pudiera preguntar algo más, Mami simplemente soltó una risita. Algunas historias se cuentan mejor en el momento adecuado. Luego caminó de regreso hacia su cabaña, dejando a todos aún más intrigados que antes. Arthur miró a Blanche una vez más. Tengo que irme. Ella asintió en silencio. Lo entiendo. No sé cuánto tiempo estaré fuera. Rezaré por tu regreso a salvo. Arthur quiso decir algo más. En cambio, simplemente inclinó la cabeza antes de montar su caballo. Mientras la comitiva real desaparecía por el camino, Blanche se quedó observando hasta que el último estandarte se desvaneció más allá de las colinas. Por primera vez desde que perdió a su familia, temió perder a alguien más. 2 días después, Arthur llegó al Palacio Real. El rey Henry ya lo esperaba dentro de la cámara privada del consejo. El rey abrazó a su hijo con calidez antes de dar un paso atrás. «Has cambiado». Arthur sonrió. «Espero que para bien». El rey notó la piel bronceada por el sol, las manos encallecidas y la ropa sencilla que Arthur aún vestía. «Has vivido entre mi pueblo». «Así es». «¿Valió la pena el viaje y el disfraz?» Arthur no dudó. «Me enseñaron más que 20 años dentro de este palacio». Durante el resto de la tarde, Arthur le contó todo a su padre. Le describió el pequeño pueblo donde los extraños compartían comida antes de alimentarse a sí mismos. Le habló de la sabiduría de Mami. Le explicó cómo Blanche había sacrificado su compromiso para salvar a una anciana abandonada junto al camino. Le contó cómo ella había aceptado la pobreza sin amargura, cómo enseñaba a los niños a leer, cómo cuidaba a vecinos que no podían ofrecerle nada a cambio, y cómo jamás se quejó de todo lo que había perdido. La expresión del rey fue cambiando gradualmente. Al principio escuchó con curiosidad, luego con admiración, finalmente con ira, no hacia Blanche, sino hacia quienes castigaron la compasión. El rey Henry se puso de pie lentamente desde su silla. Entonces, dijo en voz baja, un duque desheredó a su propia hija porque ella eligió la misericordia por encima del orgullo. Arthur asintió. Un noble abandonó a la mujer que decía amar porque llegó tarde tras salvar una vida. Arthur asintió de nuevo. El rey caminó hacia la ventana del palacio. ¿Qué clase de reino he dejado crecer, donde la bondad se trata como una desgracia? Se giró bruscamente hacia su mayordomo principal. Envíen convocatorias reales de inmediato. El mayordomo hizo una reverencia. ¿A quién, Su Majestad? A cada familia relacionada con este asunto. Su voz resonó por toda la cámara. Al duque Albert Fairome, a Lord Horus Winfield, a sus familias, y a todo noble que presenció aquel compromiso. Comparecerán ante la corte real. La asistencia no es opcional. Al atardecer, los mensajeros reales cabalgaban por todo el reino, llevando invitaciones selladas con el escudo del rey. Cuando el duque Albert recibió su convocatoria, las manos comenzaron a temblarle incluso antes de romper el sello. Leyó la orden del rey una vez, luego otra. Ya sabía por qué lo habían convocado. Esa noche, el sueño nunca llegó. Vagó por la habitación vacía de Blanche hasta el amanecer, contemplando los dibujos de infancia que ella alguna vez había colgado en las paredes. Por primera vez, se admitió a sí mismo la verdad. No había protegido a su familia. La había destruido. Al otro lado del reino, Horus reaccionó de forma muy distinta.
Después de leer la convocatoria real, una sonrisa orgullosa se extendió lentamente por su rostro. Su amigo más cercano lo miró confundido. «Pareces contento». Horus dobló la carta con cuidado. «El rey se ha enterado de todo, y comprenderá que Blanche y yo pertenecemos juntos». Su amigo frunció el ceño. «Después de todo lo que pasó». Horus rió con confianza. ¿Qué mejor esposo podría necesitar una futura reina que el hombre con quien fue prometida originalmente? Cegado por el orgullo una vez más, confundió una convocatoria real con una recompensa. Días después, magníficos carruajes llenaban los caminos hacia la capital. Duques, condes, lores, damas, cada familia noble invitada por el rey entraba al palacio por sus enormes puertas. Ninguno de ellos sabía qué juicio les esperaba dentro. Ninguno se imaginaba que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La corte real nunca había estado tan silenciosa. Poderosos duques permanecían hombro con hombro junto a condes adinerados. Damas cubiertas de joyas susurraban tras abanicos plegados. Consejeros reales se alineaban junto a las paredes mientras los soldados vigilaban cada entrada. Nadie hablaba por encima de un susurro. Todos esperaban al rey. Al frente del salón se encontraba el duque Albert, con la cabeza baja. A su lado, la duquesa Victoria sostenía con fuerza un pañuelo. Horus permanecía a unos pasos de distancia, vestido con sus mejores galas, aún creyendo tontamente que la convocatoria del rey de alguna manera restauraría el futuro que había perdido. Entonces las grandes puertas se abrieron. Un heraldo real anunció: «Su Majestad, el rey Henry». Todos los nobles hicieron una reverencia. El rey Henry entró junto al príncipe heredero Arthur. Blanche permanecía en silencio cerca de Mami, vestida con un sencillo vestido azul en lugar de joyas costosas. El rey pasó junto a los duques, junto a los condes, junto a cada noble que esperaba saludarlo. Sin detenerse, se detuvo frente a Mami. Entonces, ante toda la corte real, el rey se arrodilló lentamente sobre una rodilla. Un jadeo recorrió el salón. Varias damas se cubrieron la boca. Hasta el duque Albert parecía atónito. El rey tomó suavemente las manos de Mami. «Mi reino sigue en pie gracias a usted». El silencio llenó la sala. El rey se levantó lentamente y se giró hacia los nobles reunidos. «Hace 40 años», comenzó, «mis padres fueron atacados mientras viajaban por el campo. El carruaje real volcó durante una tormenta violenta. Los asesinos creyeron que nadie había sobrevivido». Miró de nuevo hacia Mami. Pero una mujer se detuvo. Escondió al rey, a la reina y a su hijo recién nacido dentro de su pequeña cabaña durante 3 días. Compartió su última hogaza de pan. Arriesgó su propia vida. Cuando el peligro pasó, rechazó el oro. Rechazó tierras. Rechazó cada honor que le ofrecieron. Luego desapareció en silencio. Toda la corte miraba a Mami con incredulidad. Arthur se acercó a su lado. «Yo era ese niño». Mami sonrió con calidez. «Te reconocí desde el momento en que llegaste a mi pueblo». Arthur se tocó la pequeña marca de nacimiento detrás de la oreja. «La misma marca». Mami asintió. «La has tenido desde el día en que naciste». De pronto, cada sonrisa que ella le había dado a Arthur finalmente tuvo sentido. El rey Henry se giró lentamente hacia el duque Albert. Su voz se mantuvo calmada. Cuando su hija eligió la compasión por encima de la ceremonia, hizo una pausa. ¿Qué delito cometió? Nadie respondió. Ni un solo noble pudo defender lo que había ocurrido. El silencio se volvió más pesado que cualquier acusación. Albert dio un paso al frente. Sus hombros orgullosos ya no cargaban la confianza de un duque poderoso, solo la tristeza de un padre destrozado. Entonces, ante el asombro de todos, se arrodilló ante Blanche, no porque el rey se lo ordenara, sino porque su corazón finalmente lo hizo. Su voz tembló. Protegí mi nombre, miró a los ojos llenos de lágrimas de su hija, y perdí a mi hija. Pasé meses convenciéndome de que había hecho lo correcto. Estaba equivocado. Si el perdón es imposible, lo entenderé. Nadie se movió dentro del salón. Blanche sintió que las lágrimas volvían a acumularse. Quiso responder, pero la herida aún estaba demasiado fresca.
Bajó la mirada en silencio. El rey Henry se giró entonces hacia Horus. ¿Tienes algo que decir? Horus dio un paso al frente con confianza. Su Majestad, solo actúe como lo haría cualquier caballero honorable. Una familia noble no puede ignorar. Arthur lo interrumpió con calma. Valoraste más los títulos que el carácter. La sala volvió a quedar en silencio. Confundiste la bondad con debilidad. Te importó más llegar a tiempo que salvar una vida moribunda. La voz de Arthur nunca se alzó. Un hombre así no puede permanecer cerca del futuro trono. El rey Henry levantó la mano. Este es mi juicio. Lord Horus Winfield queda despojado de todo nombramiento real. Ya no asesorará a esta corona. Su familia perderá todo cargo honorario otorgado por el palacio. No recibirá invitación a ninguna futura ceremonia real. Las propiedades de su familia permanecerán, pero el respeto, el rey lo miró directamente a los ojos, ahora deberá ganarse. Por primera vez en su vida, Horus comprendió que la riqueza no podía comprar el honor. Bajó lentamente la cabeza. Había desechado a la mujer que pronto todo el reino admiraría. Entonces Arthur caminó hacia Blanche. Se detuvo a solo unos pasos de distancia. Sin dudarlo, el príncipe heredero se arrodilló ante ella. Toda la corte observó en completo silencio. Arthur sonrió con suavidad. No me enamoré de la hija de un duque. Me enamoré de una mujer que se detuvo junto al camino cuando todos los demás pasaron de largo. Abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro descansaba un sencillo anillo de compromiso, no cubierto de enormes joyas, elegante, hermoso, tal como la mujer que tenía frente a él. Lady Blanche Fairome, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas rodaron suavemente por las mejillas de Blanche. Esta vez eran lágrimas de alegría. Sonrió entre ellas. Sí. La corte real estalló en aplausos. Varias semanas después, la paz regresó al pequeño pueblo. Mami se había ido debilitando. Una tranquila noche, Blanche, Arthur, el duque Albert y la duquesa Victoria se reunieron junto a su cama. Mami miró a cada uno de ellos con ojos serenos. Entonces sonrió. Recuerden, un reino no se mide por sus castillos. Se mide por cómo trata a la persona a la que todos los demás ignoran. Cerró los ojos con suavidad y se marchó en paz hacia la eternidad. En su funeral, cientos de aldeanos acudieron a honrar a la mujer que había cambiado todas sus vidas. El duque Albert rechazó el asiento preparado para él. En cambio, sirvió en silencio pan y sopa caliente a cada invitado que asistió. Sin discursos, sin títulos, solo humilde servicio. Blanche observaba desde la distancia. No solo por un día, sino durante muchos meses. Vio a su padre reconstruir cabañas, visitar pueblos solitarios y ayudar en silencio a los necesitados sin buscar elogios. Solo entonces caminó hacia él. Él levantó la vista. Su voz apenas era un susurro. «Padre». Albert se cubrió el rostro cuando las lágrimas finalmente lo vencieron. La hija que creyó haber perdido para siempre había vuelto a casa. Meses después, Arthur y Blanche se casaron en el mismo pequeño pueblo donde su historia realmente había comenzado. Los aldeanos llenaron las primeras filas. Los nobles se sentaron con gusto detrás de ellos. El duque Albert caminó orgulloso junto a su hija por el pasillo, no como el duque más poderoso del reino, sino como un padre agradecido al que se le había dado una segunda oportunidad. Mientras Arthur y Blanche intercambiaban sus votos, el testarudo ganso blanco de Mami se coló en la celebración. Robó un pan recién horneado del chef real y lo persiguió por toda la plaza del pueblo. Las risas resonaron entre la multitud. Hasta el rey Henry rió. Y mientras las campanas repicaban por todo el pueblo, todos comprendieron una simple verdad. Blanche se había detenido junto a un camino solitario para salvar a una mujer olvidada. Jamás imaginó que ese único acto de bondad restauraría a una familia destrozada, humillaría al orgulloso, inspiraría a un rey, revelaría a un príncipe, y la llevaría a convertirse en la futura reina. No por el título que heredó, sino por la compasión que eligió.